Cuando empieza a hablar, ¿no? Buenos días. Vamos a sentarnos, por favor. Gracias. Chicos. Gracias. Vamos a empezar la sesión de este miércoles, esta vez a cargo de la Unidad Libertad. Como buena unidad profesional, los ponentes, las conocéis, Laura Santolaya, 1004 de Psiquiatría, y Teresa García, 1004, y con luego el presidente, así que cuando queráis, adelante, Laura. Bueno, pues en la sesión de hoy vamos a hablar sobre la valoración de competencia y la situación legal con menores. ¿Qué hacer cuando un paciente no puede decidir por sí mismo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento y los pasos a seguir? Yo voy a hablar primero de adultos, mi compañera va a hablar después de los menores. Y hemos elegido esta sesión porque muchas veces nos interconsulta psiquiatría con respecto a este tema, no tanto porque haya una psicopatología detrás, ¿no?, sino porque surgen muchas dudas sobre qué hacer, ¿no? Entonces vamos a intentar aclarar un poco esas dudas. Y lo primero que tenemos que saber es qué es la competencia. La competencia son las aptitudes intelectuales y psicológicas que permiten conocer, valorar y gestionar adecuadamente la información, ¿no? No solo que yo reciba, sino que la gestione, la procese, elija una opción y la pueda comunicar libremente y argumentarla. Y muchas veces el término competencia genera como confusión porque se utiliza indistintamente con capacidad. Y es importante distinguir a qué nos referimos con esto. Porque una cosa es la capacidad de obrar de hecho, que es lo que se utilizaría como sinónimo de competencia, que es la capacidad del paciente para decidir sobre una cuestión determinada con respecto a su salud, ¿no? Que cuando no llega a los estándares suficientes se dice que no es competente o incapaz. Y otra cosa es la capacidad de obrar de derecho, que es un concepto jurídico que tenemos todos, que cuando no está preservada se dice que está incapacitado. Y esa incapacitación, ya sea parcial, total, revisable o no, es algo que solo pueden dictaminar los jueces, ¿no? Y que cubre muchos aspectos, no solo el concepto de salud. Es verdad que con la nueva ley de 2021 ya no se utiliza el término incapacidad, se utiliza más lo que es la curatela, la guarda, pero en el día a día lo vais a seguir viendo mucho. Y muchas veces en la historia clínica ponemos que el paciente está incapacitado queriendo referirnos a que no es competente. Entonces, claro, tiene unas implicaciones muchísimo más graves y más importantes que el que no esté competente. ¿Y por qué es importante la competencia? Pues porque forma parte de uno de los derechos fundamentales, que es la autonomía del paciente, ¿no? Para que un paciente ejerza su autonomía, hace falta que conozca la información, que esté competente para tomar una decisión y que esa decisión la haga voluntariamente, es decir, libre. Entonces, claro, si yo no hago una buena valoración de competencia, no solo me estoy faltando a la autonomía del paciente, sino que también me estoy saltando las otras dos del juramento hipocrático, que es el principio de beneficencia y no maleficencia. Tanto si yo dejo elegir a un paciente que no es competente, como si el paciente sí que es competente e impongo mi decisión, ¿no? Porque el principio de no maleficencia no incluye solo lo físico, sino también la integridad psíquica del paciente. Y no solo me estaría saltando el juramento hipocrático, sino que me estaría saltando la ley. Porque todo esto viene recogido en la Ley 41 del 2002, en el capítulo 4, donde recoge el respeto de la autonomía del paciente y establece la obligación del personal sanitario a informar al paciente y que ese paciente ejerza su derecho a autonomía a dar su consentimiento mediante lo que todos conocemos, que es el consentimiento informado. En el artículo 9 recoge las limitaciones de ese consentimiento informado y pone dos escenarios donde no hace falta ese consentimiento, que es cuando hay riesgo vital o cuando es un riesgo de salud pública. Y luego recoge tres escenarios donde sí que hace falta el consentimiento, pero no es el paciente el que lo da, que sería paciente no competente o incapaz, paciente incapacitado o paciente menor de edad. Claro, el problema que hay con esta ley es que sí que establece muy claramente que es el médico responsable de ese paciente el que tiene que decidir si está capacitado o no, pero no te dice ni cuándo hacerlo ni cómo hacerlo adecuadamente, ¿no? También te da como pasos sobre cómo proceder después, pero estas situaciones hay veces que son tan complejas que no sé muy bien cómo aplicar la ley. En 2021 sacan la ley de la eutanasia y dentro de esa ley de la eutanasia sí que sacan un protocolo de valoración de competencia, pero claro, ese protocolo es específico para esas situaciones, entonces tampoco lo podemos extrapolar a todos los pacientes. Entonces la ley no recoge cómo, pero en la práctica clínica
tampoco es que tengamos un protocolo o una guía clínica establecida, ¿no? Que te diga cómo hacer bien una evaluación de competencia. Y en la formación tampoco. O sea, sí que hemos oído hablar de cuando un paciente no puede decidir, cuando avisamos al juez, quién decide, pero no te dicen exactamente cómo hacer una buena valoración de competencia. Ni siquiera nosotros en salud mental tenemos formación para ello, porque no es lo mismo hacer un diagnóstico de una psicopatología que hacer una valoración de competencia. Entonces, vamos a ver un poco cómo se hace esta valoración, ¿no? Cuándo la hacemos, quién la hace y cómo se hace. Bien. Hemos dicho que la valoración de competencia se hace con respecto a la decisión, en concreto, de la salud del paciente, ¿no? No todos los pacientes son competentes para todo o no son competentes para nada, ¿no? O sea, habrá pacientes que sean competentes para algunas cosas y para otras no. ¿Y de qué depende eso? Pues de la decisión que vayamos a tomar. Obviamente, a mayor gravedad de la decisión, a mayor consecuencia, mayor nivel de competencia tengo que tener. Y además es una competencia que fluctúa. Por lo tanto, tendré que medir la competencia del paciente en cada decisión que se vaya a tomar dentro del proceso clínico. Y si la capacidad de competencia está disminuida por una causa reversible, yo tengo que revertir esa situación y posponer la decisión, si es posible, obviamente. Si no es posible, pues no. Entonces, en 1998, estos autores proponen 4 escenarios donde tengo que plantearme hacer una valoración, que es cuando se rechaza un procedimiento indicado, sí que se expliquen los motivos o que esos motivos sean poco coherentes, ¿no? O que el paciente simplemente no quiera dar una explicación. También lo contrario, cuando un paciente acepte un procedimiento de manera llamativamente rápido, sin que a ti no te parezca que esté valorando los riesgos o los beneficios. También cuando hay cambios bruscos en el estado mental por procesos agudos o cuando hay algún factor de riesgo para producir una incapacidad transitoria. Es decir, yo tengo el diagnóstico de un paciente y dentro de ese diagnóstico tengo procesos agudos donde hay una incapacidad transitoria. Claro, estos 4 escenarios se hacen, o sea, son para que yo valore hacer una valoración de competencia, no para que asuma directamente que el paciente no es competente. O sea, no por que el paciente diga una cosa que no entre dentro de lo que yo decidiría o que entre dentro de mis esquemas de vida, tengo que asumir directamente que no es competente. Igual que si tiene un factor de riesgo, o sea, un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia no quiere decir directamente que no pueda elegir, ¿no? O sea, si está dentro de un proceso agudo con un juicio de realidad alterado, no tiene capacidad cognitiva, pues obviamente ahí no voy a dejar de decidirle. Pero si no está en un proceso agudo, ese paciente puede decidir. ¿Y quién hace la valoración de competencia? Pues esto sí que lo establece la ley, que es el médico responsable, el que tiene la autoridad de decidir si ese paciente puede decidir por sí mismo o no. Ahora, que ese médico tenga la decisión final no quiere decir que no sea un proceso colaborativo, ¿no? Y que en él no participen pues, todos los profesionales que están implicados en el caso. Profesionales también sanitarios, porque muchas veces la aportación que puede dar enfermería es muy valiosa, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado que el paciente a nosotros nos dice una cosa y luego llega a enfermería y te dice, oye, es que me está diciendo lo contrario? Es que a lo mejor ellos son los primeros que dan la señal de alarma de que este paciente no está diciendo cosas coherentes y que hay que hacer una valoración. Cuando yo tengo en participación a todo el equipo, recojo toda la información y voy a emitir la decisión, cuando esta decisión es muy difícil, muy compleja, también puedo valorar hacer una interconsulta a los especialistas de ese proceso agudo que está provocando esa alteración de la competencia, ¿no? O sea, si nosotros si haces una interconsulta psiquiátrica, nosotros valoraremos si el paciente tiene una psicopatología o no. Y esta interconsulta es para que ellos hagan una valoración, no para que ellos tomen la decisión, ¿no? O sea, esa valoración se sumará al conjunto de información que yo tengo para que yo pueda decidir o no. Entonces, ¿cómo evaluamos la competencia? O sea, ya hemos dicho que no hay una guía clínica, no hay un protocolo. Sí que es verdad que esto se ha estudiado mucho, sobre todo en Estados Unidos, por neurólogos y psiquiatras. Y lo que concluyen un poco todos es que lo principal para la evaluación es la entrevista clínica. Sí que se han desarrollado algunos test, pero esos test son más como de apoyo diagnóstico, no es algo que te pueda decir si sí o si no. En la valoración de la entrevista clínica, lo primero que tenemos que hacer es informarle al paciente de que estamos haciendo esta evaluación de competencia y en la capacidad de que el paciente pueda entenderlo, tenemos que hacerlo. Y otra cosa que tengo que tener en cuenta y que es muy importante es si hay algún factor externo que me vaya a condicionar esa valoración. O sea, si el paciente tiene una discapacidad de comunicación o si tiene una barrera idiomática, tengo que tenerlo en cuenta para yo adaptar mi entrevista, porque a lo mejor estoy diciendo que ese paciente no está capacitado y lo que pasa es que yo no sé comunicarme, ¿no? O que no me he adaptado a ello. Entonces, ¿qué evaluamos en la entrevista clínica? Pues la comprensión de la información transmitida, que pues esto podemos preguntarle al paciente que nos sintetice la información, que nos enumere los riesgos y beneficios, que nos diga las alternativas que tiene.
la apreciación de la situación y las consecuencias, pues que nos explique un poco qué implicaciones tendría esto para él, qué cree él que significa lo que le está pasando, ¿no? Qué implicaciones puede tener en su vida. El razonamiento lógico, pues que nos razone y nos diga por qué elige una opción y no otra, que nos diga, pues yo creo que en base a lo que es mi vida, el concepto que yo tengo de mi vida, creo que esta es la mejor opción para mí, y luego que la comunique la decisión tomada de manera libre y voluntaria. Los test de apoyo más utilizados es este, que es el MACAP-T, que básicamente puntúa los ítems que se valoran en la historia clínica. Es verdad que no tiene un punto de corte donde te haga decir si que está capacitado o no, pero bueno, te puede dar una orientación de por dónde va el paciente. Otra de las más utilizadas es el Mini-Mental o el cuestionario ACE, que es lo mismo, que te dice como los ítems a valorar en la entrevista clínica. Entonces ya tengo una valoración de competencia hecha. ¿Cuáles pueden ser el resultado, ¿no? de mi valoración de competencia? Una cosa es que sí que sea competente y por lo tanto tengo que respetar la decisión del paciente, aunque eso entre en conflicto con lo que yo quiero como médico, que ya hablaremos un poco eso después de qué produce, qué provoca. Puede que siga teniendo dudas, con lo cual necesito ampliar la información y valorar hacer una interconsulta, reunirme con el equipo que lo lleva y ampliar esa información. O puede que no sea competente. Claro, pero que el paciente no sea competente no significa que yo tenga que tomar la decisión, ¿no? Que el médico tome la decisión. Entonces, ¿quién la toma? Y os he puesto ahí un poco como en orden de prioridad quién tomaría esa decisión. Si hay un testamento vital, es lo primero que tengo que mirar, porque es un documento legal que el paciente ha hecho cuando sí que tenía la autonomía preservada y esto hay que respetarlo. Si no hay un testamento vital, sería el representante legal o tutor, que estos casos suelen ser sobre todo pues, o en menores o en pacientes incapacitados que ya tienen un representante legal. Si no hay ninguna de estas dos, sería la familia la que tome la decisión. Y si no hay testamento, no hay tutor, no hay familia, no hay nada, pues entonces sí que seríamos nosotros los que tomásemos la decisión. El momento en el que lo que quiere la familia entra en conflicto con lo que quiere el médico, ahí es cuando sí tenemos que dar parte al juzgado, ¿no? Y serían las instituciones judiciales las que tomasen la decisión de qué pasa con este paciente. Y esta situación es la única que recoge la ley que tenemos que dar parte al juez. Pero es verdad que luego en la práctica hay muchas situaciones donde me surge mucho la duda de aviso al juzgado de guardia, llamo, no llamo, tengo que decir algo. Pues es que la ley no lo recoge. Entonces, habría que ver en cada situación en concreto cómo hacerlo. Y cuando tenga muchas dudas de todo este proceso, hay dos organismos en el hospital del que podemos tirar y echar mano, que uno es el comité de ética, sabéis que hay un comité de ética en el hospital, que nos ayuda en todo este proceso de valoración y que muchas veces hace de intermediario entre la familia y el médico, o si no, lo que es el departamento legal, que muchas veces, como ya he dicho, que no sabemos cómo cumplir la ley adecuadamente, y obviamente nadie quiere cometer un delito, entonces ahí sí que podemos consultar con ellos y nos van a explicar cómo proceder con la ley. Bueno, en esta parte de la sesión yo voy a centrarme en el área infanto-juvenil. Este es el índice que voy a seguir y en primer lugar mencionaré los aspectos legales sobre el paciente menor de edad. Y es que este tipo de población tiene unas características diferenciales que son más complejas en relación a la de los adultos. Por una parte, el adecuado uso que tenemos que dar a toda la información recabada, ya que normalmente en este tipo de pacientes suelen estar implicados diversos profesionales. También pueden surgir dudas en qué hacer en los casos en que los progenitores están divorciados y, por otra parte, está la obtención del consentimiento informado. Y es que a veces en el ámbito sanitario pues, es difícil conciliar el respeto a la autonomía y a la intimidad del paciente con los deberes de cuidado y asistencia de los padres, ¿no? Como titulares de la patria potestad. En estos casos, como profesionales sanitarios, siempre tenemos que velar por la seguridad del paciente y por lo que es lo mejor para su salud. Algunos problemas que nos podemos encontrar y que abordaremos más adelante son, por una parte, establecer los criterios para decidir cuándo los menores pueden ser oídos, cuándo pueden emitir el consentimiento y cuándo tienen derecho al acceso a la historia clínica. Y, por otra parte, es importante establecer en qué situaciones es necesario que los padres tomen decisiones en relación a los pacientes sin su autorización y en qué casos los profesionales también debemos actuar sin el consentimiento ni siquiera de los padres ni de los menores, velando siempre por la seguridad del paciente. Para estudiar estas cuestiones, la normativa aplicable
incluye al menos 3 ámbitos. Por una parte, en el ámbito sanitario, la norma principal es la Ley 41/2002, que es la que ha mencionado Laura. Desde la perspectiva de protección de datos es importante la Ley Orgánica 3/de 2018 y en el ámbito civil pues se rige por el Código Civil. Con respecto al consentimiento informado del paciente menor de edad. Bueno, como ha dicho Laura, está reflejado en el artículo 9 de esa ley. Grosso modo es que el paciente podrá consentir, el menor podrá consentir siempre y cuando sea capaz intelectual y emocionalmente de comprender el alcance del tratamiento que se va a llevar a cabo. Pero aquí vamos a diferenciar entre los menores que han cumplido 16 y los que no. En el caso de el menor que ha cumplido 16 años, bueno, pues él puede prestar el consentimiento informado siempre y cuando se aprecie que tiene cierta madurez y no conlleve riesgo para su vida. En estos casos, si ve el facultativo estima que no tiene cierta madurez para llevar a cabo ese consentimiento, son los padres por defecto los que toman la decisión. ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, pues el criterio determinante para valorar la madurez del menor es la capacidad para comprender el alcance y los riesgos del tratamiento y comprender las consecuencias de la decisión que se va a tomar. Es verdad que no todos los procedimientos conllevan el mismo grado de discernimiento y algunos pues, que serán más complicados, que necesitarán más capacidad del menor. Cuando el menor cumple los requisitos de consentir, es a él el que se le debe dar la información y el que debe recibirla. Sin embargo, en las actuaciones que conllevan un grave riesgo para la vida del menor, sí que es necesario siempre el consentimiento de los padres. ¿Qué pasa cuando no han cumplido los 16 años? Bueno, pues por regla general, en estos casos son los padres los que tienen que prestar ese consentimiento, ¿no? En los casos en los que el profesional sí que considera que el menor, aunque no haya cumplido los 16 años, sí que tiene cierta madurez para tomar decisiones, pues se le hace, se le toma en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Bueno, el caso es que aunque el menor de edad no se le considere maduro, sí que es importante que se le tenga en cuenta, se le haga partícipe del tratamiento que se va a llevar a cabo y esté de acuerdo con las decisiones que se toman. De esta manera hacemos que se implique de manera más activa en el tratamiento. Anteriormente sí que se consideraba que los menores a partir de los 12 años podían ser escuchados, pero ahora lo que se considera es que un menor puede ser oído y escuchado siempre y cuando, al margen de la edad que tenga, de la discapacidad que tenga, de cualquier otra circunstancia, siempre y cuando la decisión que se va a tomar tenga repercusiones en su vida, ya sea familiar, social o personal, y es importante que se tenga en cuenta su opinión, independientemente de la edad y de la madurez que tenga, pero siempre pues adaptando el lenguaje con el que le vamos a tratar, adaptado a las circunstancias y a la edad que tenga la persona para que sea comprensible para el menor. ¿Qué pasa cuando los padres no se ponen de acuerdo o toman una decisión que es contraria a lo que consideramos el beneficio del menor? Bueno, en estos casos, si son los padres los que tienen que prestar el consentimiento informado, resulta que esa decisión es contraria, es el facultativo el que se tiene que poner en conocimiento de la autoridad judicial para que se adapte una resolución correspondiente, salvo que por razones de urgente necesidad se tenga que llevar a cabo una intervención y una acción. Por ejemplo, los padres que se niegan a que su hijo reciba una transfusión sanguínea por ciertas creencias religiosas o cuando se niegan a que reciba un tratamiento oncológico. En ese caso, pues sí se puede actuar. Con respecto al derecho a la historia, al acceso a la historia clínica del menor. Bueno, pues las pautas a seguir son las siguientes. Como regla general, los menores que sí han cumplido 16 años tienen acceso a su historia clínica y los padres solo podrán acceder en el caso de, bueno, con padres me refiero a los representantes legales, en el caso de que tengan autorización de sus hijos. Cuando los padres emiten el consentimiento informado, aunque tengan más de 16 años, ya sea por falta de madurez o por riesgo para la vida, en estos casos solo podrán acceder a la historia clínica en ese acto concreto para dar el consentimiento informado, siempre respetando la intimidad del menor.
Y en el caso de los menores que no han cumplido 16 años, pues aquí por defecto son los padres los que sí pueden entrar en la historia clínica sin necesidad de autorización por parte del hijo. Pero sí que es verdad que, volvemos a repetir lo mismo, si el facultativo considera que el menor tiene madurez para consentir, pues los padres deberían pedirle autorización para entrar. Y solo si el menor no quiere darles esa autorización, puede no entrar, pero solo en ese acto. En el resto de la historia sí que puede entrar. Sí que es verdad que algunos autores pues consideran que por mucho que el menor sea maduro, si tiene menos de 16 años, los padres tendrían el derecho a entrar en la historia clínica sin autorización. ¿Qué pasa cuando los progenitores están divorciados? Bueno, en primer lugar, voy a mencionar la diferencia entre custodia y patria potestad, que seguramente lo sepáis ya todos, pero bueno, la guardia y custodia se refiere al cuidado cotidiano de los menores y puede ser una parte monoparental exclusiva, que se otorga la custodia solo a uno de los progenitores, compartida, que ambos progenitores comparten a partes iguales la custodia de los hijos, partida distribuida, que esto consiste principalmente en separar a los hermanos. Unos se van con uno de los progenitores y otros con el otro. Y esto realmente es algo inusual que no se suele hacer porque, bueno, ya bastante traumático es para los menores separarse de los hermanos. Y por otra parte, por último, está la ejercida por un tercero, que en este caso la custodia no es para ninguno de los padres, suele ser para los abuelos o para instituciones adecuadas para ello. Se suele dar solo en ocasiones excepcionales cuando hay abandono o maltrato familiar. Y por otra parte está la patria potestad. Sería el conjunto de derechos y deberes de los padres en relación con sus hijos menores de edad no emancipados. Lo que quiere decir esto así en resumen es que los dos progenitores comparten la responsabilidad de cuidar y tomar decisiones para sus hijos si pueden hacerlo juntos o uno solo siempre y cuando el otro esté de acuerdo con lo que se va a hacer. Los actos, las acciones que puede hacer uno de los padres siempre será válida si se ajusta a lo que se considera normal en la sociedad y a las circunstancias. Pues, por ejemplo, llevarle al pediatra porque el niño ha cogido un catarro es algo que se ajustaría, o si se da en situaciones de urgente necesidad, que se ha caído y tiene que ir corriendo de urgencias. Pues en esos casos no hace falta el consentimiento del otro progenitor. Sin embargo, para tomar decisiones de especial importancia, que son lo que consideramos los casos no ordinarios, será necesario el consentimiento de ambos progenitores. En estos términos generales se consideran intervenciones de especial importancia, que son los actos médicos no urgentes que supongan una intervención quirúrgica, las vacunas fuera del alcance del calendario oficial, los tratamientos médicos de larga duración y los tratamientos psicológicos. Como he dicho anteriormente, lo más habitual es que la patria potestad se lleve a cabo en conjunto de ambos progenitores, con excepción de aquellos casos en los que en sentencia judicial se haya otorgado la capacidad de decidir en un supuesto concreto o en general a uno de los progenitores. Y es que la patria potestad se puede perder en los casos en los que, como pone aquí, a modo de resumen, cuando uno de los progenitores ejerce un daño ya sea físico o psicológico hacia uno de los menores, o cuando la mujer recibe asistencia en un servicio especializado de violencia de género, siempre que haya un informe del servicio pues que respalde dicha situación. En los casos en los que los progenitores no llegan a un acuerdo sobre estas cuestiones importantes, la ley establece un procedimiento judicial especial, que es lo que llamamos el procedimiento de la ley de jurisdicción voluntaria. En estos casos, cualquiera de los progenitores puede acudir a la vía judicial con el fin de que sea el juez el que valore la situación y él decida quién de los dos progenitores está más capacitado para tomar esa decisión, siempre velando por la seguridad del paciente, lo que creen que es lo mejor para el menor. En este caso, pues el juez podría autorizar una intervención médica o psicológica sin el consentimiento del otro progenitor discrepante. Y ahora vamos a aplicar toda esta teoría en un par de casos prácticos. Por una parte, tenemos el caso de unos padres divorciados, donde la madre trae a consulta a su hijo de 12 años por motivos de problemas de conducta en casa. Pues se muestra agresivo física y verbalmente con el resto de los hermanos, es desafiante con los adultos. Sin embargo, en casa del padre sí que se adhiere a las normas y se muestra respetuoso. Por tanto, en el momento en el que la madre le pide al padre la autorización para llevarla al psicólogo,
no está de acuerdo. Y ya no solo que no esté de acuerdo, sino que prohíbe al hijo acudir a consulta. Sin embargo, el profesional sí que considera necesaria la intervención. Por tanto, ¿qué se puede hacer en estos casos? Como he dicho antes, bueno, el consentimiento informado de ambos progenitores en este caso es necesario. Por tanto, la madre tendría que iniciar un procedimiento judicial especial, que es el que he mencionado, debido a la discrepancia entre los dos progenitores. Sí que es verdad que para ayudar en el proceso, el psicólogo puede emitir un informe para apoyar la petición de la madre y, en caso necesario de que sea muy urgente iniciar la intervención, se podría iniciar con ese criterio de urgencia que he mencionado, siempre hasta que se resolucione el sistema. Hay que dejarlo todo plasmado en la historia clínica. Y este segundo caso es muy parecido al anterior, también se trata de padres divorciados, en este caso es un adolescente de 15 años que acude a urgencias con su madre por consumo de sustancias y agresividad en el hogar. También se considera necesario que haya un seguimiento en consultas externas por parte de los profesionales hacia el menor. La diferencia con respecto al caso anterior es que en este caso hay una orden de alejamiento contra el padre por malos tratos hacia el hijo, que a día de hoy sigue en vigor, pero la patria potestad la siguen teniendo los dos. Por tanto, podemos hacer el seguimiento de este menor si hay una orden de alejamiento. El padre también se niega a firmar ese consentimiento. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, pues con la ley orgánica del 8 de 2021, que es bastante reciente, en este caso no sería necesario el consentimiento informado por parte del padre al tener una orden de alejamiento, aunque ambos tengan la patria potestad, porque prevalece el bienestar del niño. Y en este caso, bueno, pues esta ley lo que dice que cualquier persona en una atención integral, pues que haya tenido alguna situación de violencia, se toman medidas para que tenga atención terapéutica de carácter sanitario, médico, psicológico, lo que se necesite, y en su caso, si es necesario, también a la unidad familiar. Nada, ya para terminar un poco las reflexiones, queríamos enfocar un poco más como salud mental, ¿no? Que es qué pasa cuando, o sea, después de todo esto, cuando yo tengo estos casos que generan tanto conflicto en uno, ¿qué pasa después? Pero no con el paciente, sino con nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando yo me enfrento a un paciente que decide no intervenirse y sé que le estoy dando el alta y que seguramente se vaya a fallecer en casa? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto con la familia? O sea, ¿cómo nos cuidamos después? No sé si os suena un poco los pensamientos intrusivos, las pesadillas con las guardias, el insomnio, el que yo me desmotivo completamente con una carrera que me encanta y que me ha costado tanto llegar aquí. O sea, esto como que va haciendo mella poco a poco, ¿no? Y a mí me parece como importante dejar como la pregunta al aire de cómo nos cuidamos de todo esto. Porque yo me sé un mecanismo que hacemos todos en las guardias, que es desconecto, corto el cable, no me importa nada y tiro. Y que eso se llama disociación y que tiene un precio a pagar. Que luego tiene un precio. Entonces, sí que deberíamos replantearnos en cómo nos cuidamos nosotros en casa, cómo me cuido yo en mi vida personal y cómo nos cuida también la institución, ¿no? ¿Tenemos sitios donde poder hablar de esto? O sea, tenemos sitios seguros donde poder decir, oye, me está pasando esto y me está costando, ¿no? Porque muchas veces, además, yo he insistido mucho en esto, la decisión es como muy individual, pero es una valoración de equipo, pero muchas veces es verdad que estamos muy solos frente a esto y que a veces cuesta, hay tanta sobrecarga asistencial que a veces cuesta contar con un equipo y que eso hace mella y que yo creo que deberíamos reflexionar todos sobre eso. También en el caso de los menores, tenemos que plantearnos cómo nos hace sentir a nosotros todo esto como profesionales, ¿no? Cuando haces una intervención y ves que los padres son una barrera para llevar a cabo ese procedimiento, ¿no? Cómo nos hace sentir, cómo gestionamos toda esa carga emocional que nos supone, ¿no? Y también otra cosa que me estaba preguntando cuando estaba haciendo la sesión y por todo lo que he vivido cuando he rotado en infantil, si nos afecta igual a nosotros cuando somos padres que cuando no lo somos, ¿no? Porque al final es como que nos lo llevamos a lo personal y es una manera más complicada de gestionar todo esto. Y bueno, es verdad pues que estos casos pueden ser complejos y en algunas ocasiones incluso duros, por eso hemos traído a
a la sesión esto para, bueno, porque consideramos que es importante formarse en esto y tener herramientas suficientes para gestionar todo y bueno, pues hemos intentado aportar un poquito de luz a la sesión. Bueno, esta es la bibliografía. Muchas gracias por escuchar. ¿Alguna pregunta por ahí? Y la familia en alguien que tiene hijos, padres y pareja. ¿Qué orden de prioridad hay ahí si no pueden haber? O sea, esto sí que no recoge la ley quién tendría prioridad, pero sí que menciona que sería tanto familia de sangre o de hecho. O sea, que depende un poco si está formalizado o no, supongo. Ahí hay un conflicto, entonces a lo mejor sí que tendrías que dar parte al juez o por lo menos solicitar en el comité de ética quién tendría que ejercer de representante legal. En el caso de los menores, si no son los padres, serían los abuelos. Si no son los abuelos, serían los tíos. Y así hasta que vamos a la familia más extensa. El problema que yo veo es que hay 4 abuelos. Entonces, ¿con cuál de los 2 se queda? Es que eso sí creo que sería importante. Por eso lo de designar un tutor legal, lo que has mencionado tú, me parece importante. Es verdad que es lo que decía que es el problema con esta ley, que o sea, a priori tú te la lees y dices, vale, muy claro, pero que luego la práctica son súper difíciles los casos y te surgen como 1000 dudas y no sabes bien cómo hacer. ¿Sabes? Y es raro, o sea, a no ser que sea un proceso como muy largo, donde ya se prevé que el paciente va a acabar en una situación así, no se suele asignar un representante legal. Muy bien, yo creo que muchas veces surge la duda cuando los sobreviene sin tenerlo claro, ¿no? Porque ese paciente crónico ya sabemos que tiene el tutor legal, pero por ejemplo el problema que yo creo que más nos genera sobre todo es cuando en las guardias hay un paciente confusional o pensamos que no está bien y os piden ayuda para que además se lo dice, y le puede incapacitar y ayudarnos, ¿no? O sea, ¿cómo sería un poco el proceso? Sobre todo para que quede claro, porque muchas veces en la planta los que no nos dedicamos a solventar. Como que qué papel tenemos nosotros en todo esto, ¿no? Sí. Es que claro, esa es la cosa, que la decisión final es del médico el que está a cargo, ya sea internista, sea lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente tú puedes pedir una interconsulta para valorar, pero lo suyo es que nosotros hagamos una valoración de lo que es la psicopatología. O sea, que es verdad que al final nosotros estamos mucho más cerca de esto, porque obviamente tratamos la mente y es verdad que psiquiatría muchas veces está como muy cerca de lo legal y vamos a tener más información. Entonces, obviamente vamos a explicar cómo es el proceso, pero la decisión final de quién dice sí o no es el médico que está a cargo. Muy bien, pues enhorabuena de nuevo. No sé si hay una pregunta más. Pues muchas gracias de nuevo por la presentación.